Nosotros somos Carla Cázares Beltrán y Carlos Daniel Lizárraga Eras, estudiantes de segundo semestre de la carrera de Medicina en UVM Campus Hermosillo, y hoy les vamos a hablar del shock circulatorio y su tratamiento. El shock circulatorio representa un flujo sanguíneo inadecuado generalizado por todo el cuerpo, hasta el grado en que los tejidos sufren daños, en especial por la escasez del oxígeno y de otros nutrientes aportados a las células tisulares. Hasta el propio aparato cardiovascular comienza a deteriorarse, por lo que el shock, una vez que comienza, es propenso a empeorar progresivamente. Solo por mencionar algunas de las causas fisiológicas del shock, están las anomalías cardíacas que disminuyen la capacidad de bomba del corazón, como es el infarto de miocardio especialmente, pero también los estados tóxicos cardíacos, la disfunción valvular grave, las arritmias y otras. Los factores que disminuyen el retorno venoso también pueden disminuir el gasto cardíaco, porque el corazón no puede bombear la sangre que no fluye hacia él. El shock circulatorio sin disminución del gasto cardíaco es una situación en la que puede ser consecuencia de una tasa metabólica excesiva o de unos patrones anormales de perfusión tisular. En la mayoría de los tipos de shock, en especial en el provocado por una pérdida importante de sangre, la presión arterial lo hace al mismo tiempo que lo hace el gasto cardíaco, aunque habitualmente no tanto. Una vez que el shock circulatorio alcanza el estado crítico de gravedad, con independencia de la causa que lo inicie, el shock se autoalimenta, es decir, el flujo sanguíneo inadecuado hace que comience el deterioro de los tejidos del organismo. Fases del shock. Como las características del shock circulatorio cambian en cada grado de gravedad, el shock se divide en estas tres etapas principales. 1. Una etapa no progresiva, que en ocasiones se denomina etapa compensada. 2. Una etapa progresiva. 3. Una etapa irreversible. Existe una relación del volumen de hemorragia en el gasto cardíaco y la presión arterial. La hemorragia es la causa más frecuente de shock hipovolémico, ya que disminuye el retorno venoso al disminuir la presión de llenado. Se muestran los efectos que se consiguen en el gasto cardíaco y la presión arterial cuando se elimina sangre del sistema circulatorio en un periodo de 30 minutos. Se puede extraer el 10% del volumen total de sangre sin afectar a la presión arterial o al gasto cardíaco. Compensación por los reflejos simpáticos en el shock. Importancia especial en el mantenimiento de la presión arterial. El descenso de la presión arterial después de la hemorragia provoca reflejos simpáticos potentes, además de disminuir las presiones en las arterias y venas pulmonares. Esto tiene un mayor efecto de los reflejos nerviosos simpáticos en el mantenimiento de la presión arterial que en el mantenimiento del gasto cardíaco. Mientras que tanto, en el shock no progresivo, que sería un shock compensado en este caso, el paciente se recuperará si el shock no es tan grave como para provocar su propia progresión, queriendo decir que los reflejos simpáticos y otros factores compensan suficientemente la situación para prevenir el deterioro adicional de la circulación. Los factores que hacen que una persona se recupere de los grados moderados de shock son los siguientes: los reflejos vasoreceptores, la respuesta isquémica del sistema nervioso central, la relajación inversa por estrés del sistema circulatorio, aumento de la secreción de renina por los riñones y formación de angiotensina 2, aumento de las secreciones en la hipófisis posterior vasopresina, hormona antidiurética, aumento de la secreción de adrenalina y noradrenalina en la médula suprarrenal y los mecanismos compensadores que normalizan el volumen sanguíneo. El shock progresivo está provocado por un círculo vicioso de deterioro cardiovascular, o sea, este trata de recuperarse, pero asimismo se hace daño. Un ejemplo es la depresión cardíaca. Cuando la presión arterial cae lo suficiente, el flujo sanguíneo coronario disminuye por lo debajo de lo necesario para la nutrición adecuada del miocardio y debilita el músculo cardíaco, disminuyendo aún más el gasto cardíaco. Es decir, se ha desarrollado un ciclo de retroalimentación positiva por el que el shock va siendo progresivamente más grave. O sea, en vez de buscar una solución, se hace daño a sí mismo. Este cuadro señala los distintos tipos de retroalimentación positiva que permiten la progresión del shock. Deterioro de la retroalimentación positiva en los tejidos en shock y el círculo vicioso del shock progresivo. La retroalimentación positiva no conduce necesariamente a un círculo vicioso, ya que su desarrollo depende de la intensidad de la retroalimentación positiva. El shock irreversible
que consta de que después de que el shock ha evolucionado hasta una determinada etapa, la transfusión o cualquier otro tipo de tratamiento es incapaz de salvar la vida de una persona, o sea, esta llega inevitablemente a la muerte. Shock hipovolémico, provocado por la pérdida de plasma, y el shock hipovolémico provocado por un transmutismo. Tratamientos. Para esta enfermedad se pueden utilizar diferentes tratamientos, los cuales se utilizarán según las necesidades que el paciente presente a la hora de que éste sea atendido. Entre los tratamientos se encuentra el tratamiento de reposición, consiste en transfusión de sangre o plasma, o la utilización de solución de dextrano como sustituto del plasma. También la del shock con simpaticomiméticos. Los simpaticomiméticos son un fármaco que simula la estimulación simpática. Estos fármacos son noradrenalina, adrenalina y un gran número de fármacos de acción prolongada que tienen el mismo efecto que ellas. La oxigenoterapia es otro de los métodos de tratamiento para esta enfermedad. Como el principal efecto negativo de la mayoría de los tipos de shock es el aporte de una cantidad demasiado escasa de oxígeno a los tejidos, la administración de oxígeno al paciente en el aire respirado será beneficiosa en algunos casos, esto dependiendo del grado en el que el paciente se encuentre de gravedad. Glucocorticoides son hormonas de la corteza suprarrenal que controlan el metabolismo de la glucosa.